Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un capítulo más de Salud Mental para Todos. El tema del día de hoy es ¿y tú, proteges o sobreproteges? Comencemos diferenciando entre estos dos conceptos. En cuestión de proteger, pues se refiere a brindarle a la otra persona o ser vivo los cuidados necesarios para su vida. Si ponemos el ejemplo de un bebé o un niño muy pequeño, pues nosotros somos responsables de cuidar su alimentación, su higiene, su vestimenta y protegerlo de todos los peligros que atentan contra su integridad física y mental. Y conforme va pasando el tiempo y los años, pues este niño pequeño va a ir creciendo y los cuidados que serán nuestra responsabilidad pues se van a ir modificando de acuerdo a las necesidades de su edad. Proteger también significa permitir que el otro se equivoque al tomar una decisión y que sufra por ello, no en un sentido sádico, sino más bien en el sentido de que de alguna manera va a tener que asumir las consecuencias de esa decisión. Pudiéramos poner de ejemplo el que un niño esté aprendiendo a andar en bicicleta. Tal vez le podemos indicar que hay una gran piedra en el camino y que puede ser peligroso si intenta brincarla porque pudiera caerse y a lo mejor no nos va a hacer caso. Y va a ser necesario que él trate de brincar esa piedra y se caiga y se raspe para que comprenda tal vez que había otras maneras, como tal vez sacarle la vuelta a esa piedra, pero no lo va a entender hasta el momento en el que lo viva. Y eso le va a traer una enseñanza para que no vuelva a cometer, digamos, el mismo error. Proteger significa ayudar y apoyar a la otra persona. Ayudarle tal vez brindándole una perspectiva diferente ante una situación difícil que esté viviendo o tal vez brindarle alternativas distintas a lo que estaba pensando para poderle dar una solución. Pero no significa que solucionemos el conflicto por esa persona. Y conlleva también que apoyemos a la persona en la decisión que haya tomado, siendo, digamos, acompañantes en ese proceso. En cambio, sobreproteger se refiere más bien a pensar por el otro, en asumir lo que le gustaría o lo que él o ella pensarían respecto a determinado tema. Significa también tomar las decisiones por la otra persona sin siquiera preguntarle o tomar en cuenta su opinión. Significa solucionar sus problemas para evitarle tal vez que se estrese o que sufra o cualquier otra situación. Por ejemplo, si mi hijo va y rompe la ventana del vecino con una piedra o con un balón y en vez de llevarlo a que dé la cara, a que se disculpe y a ver de qué manera podemos resolver ese problema y ver de qué manera lo podemos solucionar con el vecino, pues a lo mejor yo decido decirle a mi hijo que no se preocupe, que todo va a estar bien, que yo me hago responsable y le doy un refresquito para que se relaje y entonces yo voy y doy la cara con mi vecino, ¿no? Mi hijo nunca va a saber que se metió en un conflicto realmente porque no lo voy a hacer que asuma la responsabilidad de sus acciones porque yo las estoy asumiendo. Y eso sería una manera de sobreprotegerle, de impedirle que desarrolle la habilidad para enfrentarse a los conflictos de sus propias acciones. Sobreproteger también implica planificarle un proyecto de vida a la otra persona. Volviendo al ejemplo de los hijos, pues cuando me imagino una vida para él o ella, cuando ya sé qué es lo que quiero que estudien, a qué escuelas quiero que vayan, con quién quiero que se case, dónde quiero que viva, dónde quiero que trabaje y entonces me dedico a construir la vida de mi hijo o de mi hija y de garantizar que tome las decisiones que yo quiero que tome, impidiéndole que viva su propia vida. Y entonces comienzo a vivir a través del otro y también para el otro, para darle solución a todo y para brindarle todo lo que necesite con tal de que haga lo que yo quiero e impedirle que sufra las consecuencias de tomar sus propias decisiones y de vivir su propia vida. Proteger significa facilitar el desarrollo de habilidades y herramientas personales para el otro individuo, las cuales le van a ayudar a enfrentarse a su vida en general. Y también significa que salvaguardemos la integridad física y emocional del otro, no haciendo las cosas por la otra persona ni evitándole los conflictos causados por sus decisiones, sino más bien enseñándole a ser autosuficiente y a tener inteligencia emocional. En cambio, sobreproteger lo único que va a hacer es limitar a la otra persona.
porque no le vamos a permitir que salga de su burbuja, de su frasco, de su zona de confort para que intente nada nuevo. Por lo tanto, no va a vivir, ni a explorar, ni a aprender. Esto lo único que va a ocasionar es que se cree dependencia hacia las demás personas, hacia sus padres, hacia su familia en general, hacia los amigos o hacia su pareja, ya que va a buscar que siempre alguien más le resuelva todos sus conflictos y le dé todo aquello que no puede proveerse a sí mismo. Muchas veces tenemos la creencia de que al sobreproteger a nuestros hijos, pues estamos cuidando su autoestima. Si los tenemos en una cápsula bien guardaditos, entonces pues no va a haber nada que dañe su salud mental porque no les vamos a generar ningún disgusto, ningún estrés, no van a frustrarse, no van a correr ningún peligro y no van a tener que sufrir por las decisiones que hayan tomado. Y entonces creemos que esto va a permitir que ellos crezcan siendo personas felices porque no les va a faltar nada. Y por ello pues asumimos la responsabilidad de sus errores. Por ello no dejo que el niño de 20 años busque trabajo porque pues está chiquito y cómo va a trabajar, está estudiando y cómo va a trabajar. O me encargo de buscarle trabajo, o le impido en general tomar decisiones porque pues no se vaya a equivocar y yo sé qué es lo que le conviene en la vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de creencias y este tipo de acciones hacia la otra persona, pues no hacemos más que volverlo totalmente dependiente e inutilizarlo, e incapaz de enfrentarse y de vivir su propia vida. Ahora, algunas características de las personas que vivieron con sobreprotección, pues sería la dificultad para desarrollar habilidades sociales. Regularmente son personas con las que es muy difícil convivir y congeniar, porque todo el tiempo buscan que se hagan las cosas como ellos quieren. Son personas que no pueden resolver un conflicto y buscan siempre a alguien que se enfrente a los problemas, que haga su trabajo y que en general haga lo que ellos quieran. Son personas muy egoístas que no desarrollaron esta habilidad para percibir las necesidades de los demás e interesarse por ellas. Por lo tanto, pues siempre van a tener esta dificultad para poder socializar y tener una relación sana con alguien, ya sea amistosa, laboral o amorosa. También son personas muy dependientes, ya sea con su familia, con amigos o con su propia pareja, y muy inseguras. Esta inseguridad que van desarrollando al no haberse enfrentado nunca a un problema, las hace desarrollar esta dependencia extrema en el otro, y eso puede generar también que haya cierta manipulación y control de la otra persona, al dejar, digamos, su vida en manos del otro, por esta inseguridad y esta dependencia. También provoca que esas personas vivan con miedo constante y ansiedad. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron expuestos a una situación de conflicto, no aprendieron cómo enfrentar sus problemas por más mínimos que sean, y también esto les va a generar mucha ansiedad, esta incertidumbre y este miedo a enfrentarse al mundo real, lo cual los puede llevar también a realizar actividades de riesgo o incluso volverlos propensos al consumo de drogas y alcohol y todas estas sustancias que de alguna manera sienten que les ayuda a disminuir esta ansiedad y este miedo. También presentan carencia al momento de afrontar y dar solución a los problemas. Simplemente no pueden hacerlo o les cuesta muchísimo trabajo, lo cual se vuelve conflictivo, sobre todo si ya se trata de un trabajo en equipo, de un trabajo formal, ya que tienden a evadir este tipo de situaciones. Y pues eso también les va a generar baja tolerancia a la frustración, al no poder conseguir las cosas de inmediato como sucedía cotidianamente en su vida, o que las cosas no salgan como ellos querían, pues van a reaccionar con mucha ira, van a mostrarse muy exigentes con las demás personas, como ya comentábamos, ignorando las necesidades de los demás, y también pueden ser muy agresivos porque no saben cómo manejar esta frustración y pues en general no tienen un control de sus emociones. También son personas a las que les cuesta mucho trabajo poder tomar una decisión por simple que sea.
y tienen que estar buscando la opinión de muchas otras personas para poder tomar una decisión. Además de ello, pues también desarrollan una autoestima y un autoconcepto muy poco saludable, pues al momento de salir al mundo comienzan a enfrentarse a situaciones de conflicto que no pueden resolver y esto provoca comentarios desagradables de las demás personas que crean un efecto negativo en su autoestima y generan un autoconcepto de inutilidad, ya que no se sienten capaces de enfrentarse a su propia vida. Una persona sobreprotegida pues también va a tener menores oportunidades para desarrollar su potencial, pues nunca se le permitió salir de su zona de confort y siempre se le brindaron soluciones para todo. Nunca exploró realmente sus alternativas, no sabe realmente qué es lo que le gusta, ni tampoco conoce cuáles son sus habilidades, para qué actividades esta persona es buena y en general siempre va a tener ese miedo para poder hacer más cosas, a arriesgarse, digamos, a enfrentarse a situaciones más complejas en su vida. Por ello, el día de hoy te doy algunas recomendaciones para evitar la sobreprotección. Es muy importante entender que lo ideal es supervisar y acompañar. Supervisar para estar presentes en lo que la otra persona está haciendo, ver cómo está ejecutando las cosas y poder tal vez darle otras alternativas, sugerencias, pero no decirle qué es lo que tiene que hacer. Probablemente a un niño pequeño pues sí le tenemos que decir qué sí y qué no hacer, pero conforme van creciendo pues darles alternativas para que ellos puedan tomar sus decisiones y acompañarlos en el camino que ellos decidan seguir. Permitir que encuentren sus propios recursos a través del uso de su imaginación, enseñarles a pensar, digamos, fuera de la caja, mostrarles que para llegar a una meta o lograr un objetivo, pues regularmente hay varios caminos y que cada uno pues va a tener sus consecuencias positivas o negativas, pero permitirles que ellos mismos desarrollen sus propios recursos y sepan que tienen la capacidad para solucionar los problemas y enfrentarse a las situaciones. Permitirles que se equivoquen. Si no los dejamos cometer un error, entonces nunca van a aprender qué es lo que sí deben o no hacer. Y hacerlos conscientes de que es normal cometer errores cuando no contamos con la experiencia, pero que lo importante es aprender de ese error para no volverlo a cometer. Fomentar en ellos el sentimiento de triunfo, por más mínima que sea la situación y el logro que hayan tenido, no dejar que pase desapercibido y celebrarlo de alguna manera, haciéndole saber que es algo importante ese logro que consiguió. Esto le va a generar autoconfianza y va a saber que es capaz de seguir adelante y de seguir superando retos. También podemos establecer tareas acorde a la edad de nuestros hijos, por ejemplo, las actividades del hogar. No voy a poner a un niño de 3 años a que cargue con la vajilla de vidrio porque es muy probable que no cuente con el desarrollo motriz para realizar dicha actividad y probablemente se le va a caer o se puede tropezar y esto puede generar consecuencias más graves, además de generarle inseguridad. Pero sí puedo darle un trapo para que me ayude a limpiar la mesa, aunque no lo haga bien, pero esto permitirá que sea partícipe de una actividad mayor, de un trabajo en equipo, de que sea responsable, de que ayude y también pueda comenzar a aprender actividades que lo hagan autosuficiente. Y también explicarles que no siempre se va a conseguir lo que se quiere. Muchas veces, aunque nos esforcemos por lograr algo, no lo vamos a poder conseguir porque hay muchos factores que intervienen, pero que no por esto vamos a dejar de intentar o de buscar otras alternativas. Y finalmente, algo muy importante es ser conscientes de que las personas aprendemos por consecuencia de las experiencias que vivimos directamente en nuestra vida. Ya sean positivas o negativas, siempre obtenemos un aprendizaje y por ello es totalmente necesario que los niños experimenten en el mundo, que vivan, que cometan errores, para que de esta manera puedan aprender a manejarse mejor en el futuro
y en general tomar mejores decisiones. Recuerda que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es enseñarlos a ser independientes y autosuficientes. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Espero que esta información haya generado alguna reflexión en ti y te aporte nuevos conocimientos. Si tienes alguna duda o comentario o algún tema en el que requieras de asesoría, pues no dudes en contactarme. Aquí te dejo mis medios. Y pues sin más, nos vemos el próximo jueves en otro capítulo de Salud Mental para Todos. Muchas gracias por su atención.